Días, muy buenas tardes. Aquí su José Ignacio Noguera, junto desde su club de lectores del capítulo PMI Madrid, que junto con Susana López García y Jorge Alberto López, vocales del capítulo, estamos apoyando en esta idea. Hoy tenemos a Lina Bencherif, damos bienvenida a Lina, Erika Nelón, Antonio Noguera y Estefano Popescu. Estefano Popescu dijo que hoy no podía venir. Y estamos analizando, seguimos analizando el libro ADCAR, ¿no? Y tenemos para hoy, ay, perdón, no lo cambié, ya va. Volvemos a comenzar. Espérense un minuto, ¿sí? Error. Reinforce. Esto fue lo único que me faltaba. Bien. Por, perdón. Se me fue. Reinf, sin, Ensayando. perdón, sí. Change. Y aquí Alcar, enabling Mira, yo elements. no hice los resúmenes, pero los hago y se los paso más tardar el fin de semana. Es que a Ojalá veces que puedan hacer esos ingresar. resúmenes cuesta muchísimo. No, Es que en en este, realidad no es un resumen, yo agarro el mismo contenido, pero lo voy estructurando según yo visualizo el tema. claro. Entonces, Sí, no, y es que cuesta. Ok, esto de organizar cosas, por supuesto no es tiene fácil. su tarea. Ahora sí, tiene su tareita, ¿no? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí José Ignacio Noguera de su club de lectores del capítulo PMI Madrid, apoyados por Susana López García y Jorge Alberto López desde la Junta Directiva. Hoy tenemos a Lina Bencherif. Bienvenida, Lina. Elni Canelones, Antonio Noguera y Estefano Popescu, que no va a estar hoy, pero nos envió sus notas sobre el libro Adcar. Tenemos el capítulo 12 y el capítulo 13, reforzar cambios y sumario de elementos que promueven Adcar, ¿no? Y sobre el capítulo 12, reforzar cambios, una frase. Un cambio sin refuerzo es solo temporal. Lo que no se sostiene no se desvanece, ¿verdad? Me muero de la risa con un comentario que hizo Eli, ¿verdad? Peter Sánchez, la gente no se resiste al cambio, ellos se resisten a ser cambiados. ¿Algún comentario de esa frase? tal cual. O sea, para mí eso está directamente relacionado a las creencias. Entonces es bastante complejo cambiar creencias. Por eso que se llaman creencias limitantes. De hecho, todo lo que creemos es limitante. Entonces, pero bueno, pueden venir arraigadas por experiencia, por cultura, por crianza familiar. Entonces, hay cosas que cuando las manejas como información puede ser fácil cambiarla, pero cuando la tienes como convicción, necesitas algo mucho más poderoso para cambiar la forma de pensar. Sí, es algo así como de que si tú crees en que vas a asumir el cambio, lo asumes, pero la gente está como en un estado previo de por qué tú me vienes a mí a ofrecer algo. ¿Será eso? Sí. ¿Por qué vienes a ofrecerme algo si yo estoy tranquilo? ¿No? Y teníamos este gran resumen, ¿verdad? Enfatiza que el cambio organizacional no termina cuando se entrega un nuevo sistema, proceso o capacitación, sino cuando las personas adoptan y mantienen ese cambio de forma sostenible, ¿no? Dice que muchas organizaciones fallan porque asumen que una vez finalizado el plan de cambio, el comportamiento deseado se mantendrá automáticamente. Pobrecito los gorditos, ¿verdad? La dieta yo-yo. Y hay 5 tácticas para reforzar el cambio, ¿no? Reconocimiento y celebraciones personalizadas, especialmente de los líderes directos. Creo que a la gente le gusta que, ¿cómo se llama? Que le reconozcan o que le alaben, que en parte es la emoción, ¿no?
Recompensas tangibles o simbólicas enfocadas en resultados, no solo en esfuerzo, ¿verdad? Y eso también es muy odioso. Los jefes quieren resultados, ¿no? Retroalimentación de los empleados para detectar señales de retrocesos. ¿Ok? A mí no me gusta ese. A mí sí me gusta decir, oye, y hablando esto de las gorduritas y adelgazas y engordas y tal, cuando tú ves que alguien se pone bonito, que tú lo alabes y le digas, ay, mira, oye, pero te estás poniendo bonito, tú sí estás bonito y tal, ¿verdad? Pero cuando la persona medio falla, tú no le vas a agarrar y decir, ay, te engordaste 1 kilo. No, por favor, ¿verdad? Sí, mira, Sí, pero este tema de retroalimentación de los empleados tiene que ver cómo se siente el empleado con el cambio y que pueda tener la confianza y la libertad de poder expresar, o sea, decir sentir es como muy relacionado a las emociones, pero es que es la experiencia en general, o sea, cómo está el proceso de cambio en sí, si hay funciones, actividades nuevas, cómo se siente a nivel de emocional con lo que está haciendo. O sea, es decir eso, con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo. Ese espacio lo entendí yo de esa manera en la lectura, que es para que el empleado pueda abrirse y decir su experiencia de cambio. claro. Además, pueden venir hasta sugerencias, o sea, yo creo que el momento de feedback es importante, que a nosotros en agilidad sería como esa última sesión que hacemos de retrospectiva, ¿no? De qué podemos hacer mejor o cómo nos fue, podría también sumarse, digamos, Es ese decir, criterio. tú le haces retroalimentación a los empleados para, con esa transparencia, detectar si ellos están retrocediendo, ¿no? Lo que pasa es que cuando dices tú le haces retroalimentación, no sé si yo lo estoy interpretando en un solo sentido, o sea, Bueno, eh, se produce ese feedback, ¿no? ujú, Ya va, tú exacto. le preguntas y él te responde. O él viene contigo y te O él te dice, viene, o él trabaja y tiene la señal, y tú le y vas y te puede reúnes ser, con él y le dices, es decir, esto lo que quiere decir es que hay una sinceridad, y como está en ambiente laboral, la sinceridad es brutal. exacto. Y tú Por le eso es dices, que, mira, yo a lo largo del libro no lo he comentado, pero lo que pasa es que el modelo, y ahí me gustaría la opinión también de Lina, de José y Antonio, porque el modelo impulsa el coaching con el supervisor con el que tiene nivel de autoridad y poder sobre ese individuo que está experimentando el cambio. Sin embargo, digamos que por otra línea de coaching en la que yo he estudiado, es difícil que un supervisor sea el mismo coach. Pero claro, ya estaríamos trabajando otras cosas que están en apoyo al crecimiento personal. Aquí como esto es un objetivo dirigido, porque o sea, son objetivos de la organización, si se quiere también es un deseo dirigido en función a ese objetivo. Entonces, aprovechan la posición del supervisor operacional y de ese supervisor de gestión o gerente para que se le dé la fuerza que necesite y se alinee con todo lo que tiene que ver el cambio. Pero la gestión de coaching es como acabas de decir, requiere de mucha confianza. Y es "Ujú, muy difícil, sobre todo por las cosas que nosotros creemos, por lo que hemos experimentado en la vida, abrirse con alguien que te evalúa. ujú, Entonces, realmente tienes que hacer un trabajo ahí de reforzamiento, y es súper importante, que eso lo recomiendan en el libro varias veces, no es que tú lanzas a un supervisor y a un gerente a hacerle coach, tienes que prepararlos y saber y saber qué coach van a hacer según la etapa que están viviendo. ujú, Entonces, y eso es un nivel de madurez que la organización tiene que tener, porque muchas veces tiene la necesidad del cambio, quiere hacerlo rápido, pero se olvida de que es un ser humano el que tiene que impulsar a otro ser humano.
y tiene que tener esa capacitación. Ok, Sí, ok. te escucho. Antonio, Fíjate que ahora que está hablando Eli, en una de las compañías que yo trabajé, había una especie de programa de mentoría donde a ti te asignaban como gerente personal de cargos inferiores de otras áreas para que tú los orientaras con respecto a su carrera profesional y crecimiento dentro de la compañía. Y hacías una especie de mentoría o de coaching. E incluso las personas iban y te comentaban cosas que efectivamente no iban o no podían hablar con su jefe. Y parte del trabajo que nosotros hacíamos era darles orientación para que pudieran efectivamente tener la conversación difícil con el supervisor. Entonces, sí, coincido contigo, Eli, en que es difícil que el rol de supervisor o el líder del área pueda tener ese elemento de coaching. Y ojo que habría que entender cuál es el objetivo de ese coaching. Porque yo podría perfectamente, ejerciendo el rol de liderazgo, hacerle coaching a las personas a las cuales superviso, de tal manera que podamos transitar el cambio de una manera distinta. Y ahí es donde depende de qué tan difícil se ponga la situación, porque tú puedes utilizar las herramientas de coaching para efectivamente pues, solventar o superar esos escollos. Exacto, pero no se mira desde la misma perspectiva, ¿cierto? O sea, ni la confianza se gana de la misma forma, no, no tanto que se gane, se No, abre, se da de la misma claro, forma, y, ¿no es y cierto? lo, y lo otro es que no necesariamente cuando tú eres líder en una organización o vas creciendo, te dan las herramientas de coaching o te dan esas capacitaciones o esa exposición para que tú apliques técnicas de coaching con las personas que tú supervisas. ok. Correcto, correcto. Lina, ¿algún comentario? Oh, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con Eli y con Antonio y me gustaría añadir la parte, yo creo que para reforzar el cambio, como que la voluntad de hacer este cambio, es importante que las personas disfrutan también del proceso en cada momento. Es como combinar la ola de deseo y de esfuerzo para mantener como el círculo. Porque al final, cuando vemos el ejemplo de los deportistas que se quedan 20 años trabajando, aunque su objetivo es ganar un partido, ser buenos jugadores, un buen equipo, pero al final ellos disfrutan también de los uh, entrenamientos y bueno, de lo que le hace llegar a su objetivo. Claro, claro. ¿Sabes qué me gusta? Vamos a tener que patentar eso y mandárselo como recomendaciones. Claro, porque lo que acaba de decir Antonio, sí, es que me parece que son vacíos, ¿no? De acuerdo a las experiencias que hemos tenido, es cierto. Sí, O la sea, frase de Antonio, la frase de él y la frase de Lina. José, ¿estás por ahí? El... A mí una de las cosas que me parece, dentro de esas 5 tácticas, yo le cambiaría la secuencia. Lo primero que yo diría es, el 4 debería ser el primero. Primero hay que tener una medición continua del desempeño. Y esa 4 debería estar montado sobre un sistema de gestión. Entonces tú dices, tengo las mediciones, lo tengo montado en Power BI. Y luego de, por decir, si este es el uno, perdón, si este es el uno, por decir así, debería ser, si este es el uno y este es el 2, después, ¿qué debería haber? Uno debería apoyar a los empleados con una retroalimentación, ¿o no? claro, pero yo no, bueno, no, Sí, ahorita, de habla acuerdo. Antonio si quiere. No, 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 de acuerdo. Sí, me gusta este cambio que estás haciendo. Y es parte del proceso, es todo el proceso. Lo que pasa es que no necesariamente ocurren en el tiempo. Normalmente lo que te hacen es una evaluación anual y ahí te agarran y te lanzan todo. Entonces lo que termina sucediendo, como buenos seres humanos, lo que se acuerdan de ti o lo que se acuerdan de tu performance es lo último que hiciste. Pues tú le preguntas a tu jefe, ¿qué hice yo el año pasado? Y te va a decir, no me acuerdo. Me acuerdo de lo que hiciste hace 3 meses. Y si fue algo relevante o si fue algo que, por el contrario, generó dolor
Entonces se quedan pegados en ese punto. Pero sí Totalmente. coincido con el tema de que la medición continua del desempeño vinculado al cambio debería ser la primera en esta táctica. Es esa medición con la integración del sistema de gestión. Lo que pasa es que la retroalimentación esos tres puntos están, digamos, están todos Previos. unidos. Exactamente, están todos unidos. Y luego Claro. lo que terminas haciendo hay algunas bonificaciones y va a depender del esquema de compensación que tenga la compañía. Hay algunas que te pueden dar un bono por desempeño a final de periodo fiscal, otras que te pagan trimestral, etcétera, ¿no? O Entonces sea, tú que lo que ahí habría que planteas entender, inicialmente es que este debería ser un 4 porque tú puedes hacer reconocimientos ojo, mensuales y la claro, recompensas al final cuando ya está estable. Sí, sí, podrías hacerlo así porque acuérdate que la recompensa, y era lo que conversaba en algún momento de la historia, si no le das plata a la gente no va para el mercado con el reconocimiento. La gente va para el mercado con tangente, con tangible. Pues entonces es entender Claro. qué tipo de reconocimiento o de bonificación estoy dando por el desempeño hacia el proyecto de cambio. Lo que sí me recuerdo era que nosotros habíamos visto tiempo atrás unas láminas que decía cómo era el modelo, si el proyecto era cascado, si el proyecto era ágil. ¿Se recuerdan? Sí, pero igual, José, o sea, los dos proyectos van en paralelo y dependiendo del enfoque de proyecto que tengas, tienes que diseñar la estrategia, o sea, tienes que No, diseñar todo ese sistema de perdona, recompensa. me estoy desubicando. Perdón, o no me ubiqué, no los ubiqué bien. Para mí no es que los dos proyectos van en paralelo, es un solo proyecto. Y sí me recuerdo en un pasado que decía, y perdón, bueno, no sacar la lámina ahorita, que decía, es un solo proyecto y si el proyecto es cascada, los elementos Alcar se ubican de tal manera. Y si el proyecto es ágil, se ubican de tal manera, ¿no? Eso se los busco en un minutico, ¿sí? Y entonces había un solo Sí, caso, sí. que era un fallo por una falta de refuerzo en un banco, ¿no? Que yo estaba averiguando y no te decía la falla de qué, sino que decían que estaba asociado a tecnología y calidad, pero no te decían relacionado acá. Entonces yo me puse a investigar y podía decir que, bueno, a lo mejor era algo asociado a gestión de servicios, a lo mejor era un proyecto había montado transformación digital apoyado para cuestiones de calidad, o podía estar montado sobre ISO 20000, que también es gestión de servicios, o modelos de madurez, ¿no? Y esta es la información del caso, ¿no? ¿Ok? El banco inició un proyecto de mejora de calidad liderado por tecnología, con patrocinio ejecutivo, formación y herramientas, ¿verdad? Salía que al final del año, en un año el programa murió, 6 cursos fueron cancelados bajo interés y sin impacto de la elección. No basta con ejecutar el plan, sin mecanismo de refuerzo, medición, reconocimiento, responsabilidad, el cambio desaparece. ¿Alguien ha vivido así? Un proyecto que arranca y sin refuerzo, el proyecto se cae interno. En mi caso no, pero si recuerdas cuando comenzamos este ciclo o cuando estábamos en la propuesta, una de las compañeras, ¿cómo se llama? De Panamá, Ajá, sí, ella expuso que para, digamos, que fue frustrante el hecho de haber trabajado en un proyecto en que después cuando ella regresó como a los 6 meses ya estaban haciendo lo mismo que hacían antes. Se me fue el nombre de la cabeza, chico, de la muchacha de Panamá que siempre sí. está con Gabriela, super Gabriela querida. Gabriel, exacto, Saludos a exacto. Gabriela si oye esto, que está haciendo su Sí, libro. saludos. Yo creo que el mejor aprendizaje de todo esto es que no pueden ser dos equipos diferentes, sino que tiene que ser un solo equipo. ¿A qué me refiero? Hablando yo con Rosa, me dice, no, no, es que yo como gerente de proyecto he tenido a alguien en recursos humanos que me apoya en estas cosas. Pero yo he tenido la experiencia, como esta parte de instructor asociado a gestión de calidad,
de que a mí me colocan en las partes de entrenamiento y seguimiento técnico del equipo y yo no tengo ninguna conciencia de qué está haciendo la gente de recursos humanos o la gente de cambio. Claro, Antonio, ¿qué Entonces, quieres decir? No, era compartir una experiencia. Claro, aquí el tema es que pueden haber iniciativas que tú arrancas y que el mismo negocio termina eliminando porque cambia la prioridad del negocio, cambia la Mm, estrategia. sí, Entonces, efectivamente, el proyecto tiene que morir. Ojo, que aquí están hablando del tema de reforzamiento y tengo un caso que efectivamente se logra la salida en producción de un producto, de un sistema. Sin embargo, hay un cambio que se visora o que se está visionando que va a ocurrir en un año. Entonces ya eso cambia la realidad del negocio, por lo tanto, entonces no hay reforzamiento sobre la continuidad de ese proyecto para hacer rollout a las otras sucursales. Entonces, pues, perfectamente eso es puede ser un ejemplo de esa falta de reforzamiento, pero es porque hay una razón eh, de ejecución, técnica, claro, sí, previendo que va a haber un cambio mayor en un periodo de tiempo. Entonces, no vale la pena hacer la inversión si eventualmente vas a transformar todo. Pero igual no hubo el claro. reforzamiento, el tema del reforzamiento, eh, que digamos que el sponsor tenía que haberle dado al proyecto como para poder continuar, porque si había una ganancia importante, no lo hizo, pues. Entonces, obviamente, al no tener ese espaldarazo, termina muriendo la iniciativa. Sí. claro. Y Lina, ¿has ¿Sabes? No sé vivido algo por qué, pero así? me hace pensar, Antonio, ¿te acuerdas cuando hablamos de sostenibilidad en el libro de liderazgo? ¿Verdad? Que habían, o sea, como que también esa primera fase de saber en qué te vas a meter y tener muy claro tu objetivo y no flaquear en ese objetivo, es importante, o sea, darse el tiempo de esa etapa de análisis también. Sí, sí. Y luego teníamos tres enseñanzas para gerentes de proyectos técnicos. El cambio no termina al entregar el proyecto, el entorno debe permitir prácticas sin castigo. Practicar sin castigo, la rendición de cuentas debe transferirse al negocio y la retroalimentación y auditoría son señales de vida del cambio, ¿no? El primero, frase, terminar el plan no es sostener el cambio. Te mandan a Totalmente de cortar acuerdo. una rama y se te cae. Totalmente de acuerdo. Del punto anterior me pareció fenomenal el tema de la transferencia de responsabilidad por parte de los funcionales posterior a la implementación. Ujú. Sí, la Es crítico transferencia del eso, negocio. ¿sí? Y totalmente de acuerdo. Y es lo que yo digo, cuando tú pones el proyecto o cuando tú pones en producción algo, realmente tú no vas a ver el impacto de buenas a primeras. Tú tienes que medir la implementación con la adopción de uso. Y ahí es donde está el tema de si efectivamente la gente compró el cambio para que terminen usando lo que tú pusiste en productivo. Sí, Sí. Mira, a mí una de las cosas que me está haciendo pensar esto, ¿cómo ves tú, o Elina, José, la diferencia? Porque hablan, en el libro te hablan de adopción, pero todo es un proceso de adaptación también. Pero ellos no hacen referencia sino a la parte personal de que te adaptes al cambio. Pero como tal, como técnica y como herramienta, hablan es de la adopción al cambio. Entonces, no sé qué opinan ustedes en relación a esto. Yo lo vi como la adaptación, la parte humana y la adopción apuntado a la meta dura y pura que Lo tiene que, el cambio. Desde mi perspectiva, lo que pasa es que cuando adoptas el cambio tienes que aceptarlo. Va una de la mano de la otra. Entonces yo creo que lo están dando sobreentendido, que obviamente yo termino adoptando una nueva forma de trabajo y la estoy aceptando. Ojo, que sí, puede haber resistencia, sin embargo, llega un momento que te dicen, es que la forma de hacerla es esta, no tienes otra manera. O sea, si yo cambio un sistema y apago el anterior, tú no tienes manera de volver a lo que hacías antes. Entonces te toca adaptarlo y hacer. Y vivir con eso, aprender a vivir con eso, Exactamente. sí. Si lo que pasa es quería, que yo tenía entendido que la adopción es mucho más que la adaptación, porque la adopción ya tú lo haces tuyo sin
sin pensar en el pasado. Y la adaptación es que tú ves cómo te metes ahí y bueno, tienes que echar para adelante con lo que tienes, pero puedo estar muy equivocado, ¿no? O sea, O también, yo creo que también va por la recuerda misma ese, línea, va por la misma línea que te comenté, en el sentido de que como que cada persona aprende diferente, cada persona de acuerdo a su nivel de preparación o su carencia se aborda distinto. Entonces como que la adaptación es un tema más del humano y la adopción es un tema de poder medirlo, ¿me entiendes? Porque de hecho lo relacionan igual al sistema de gestión. claro, Entonces, claro. Y tenemos el segundo. La rendición de cuenta no debe transferirse al negocio. Frase, la cuenta final no es del PM, es del área que usa el cambio, ¿no? La cuenta final no es del PM. Al final uno está haciendo algo para operaciones. Entonces no es que el PM lo hizo mal, sino que operaciones no tiene resultado, ¿no? Es correcto, pero va a depender de cómo hiciste la implementación, ¿sí? Porque al final el retorno lo va a ver, porque tú como ejecutor de proyectos, tú entregas un proyecto. A ver, y tú que vienes de construcción tú construyes el edificio. Ahora, tú construiste el edificio y hay alguien que tiene que promover, que tiene que ser el promotor para efectivamente ocupar ese edificio, pero eso ya no depende de ti, ¿No? Y que uno depende hace la ojo de otra entrega, persona. uno hace la que entrega y justo, luego uno está un tiempo ahí cuando el edificio es grande, apoyando en caso de que haya cualquier detalle que uno lo arregla. Claro, pero tu responsabilidad no es que se llene el edificio, ¿entiendes? Ujú, sí, Sí. ahí entonces surge la pregunta que hemos visto también en el libro desde los capítulos anteriores. Tiene que formar parte del plan, justamente, ese periodo de handshake que hace, porque los proyectos tecnológicos que yo he entregado, yo lo entrego al área de mantenimiento. Si hay, o sea, si hay un contrato, se lo entrego al área de contrato de mantenimiento o se lo entrego directamente al cliente y ya, chao. ¿Por qué? Porque mi objetivo como proyecto técnico ya terminó. Pero el cuidado que tiene el modelo del ADCAR es justamente hay un periodo más, ¿ves? Entonces, para ver si realmente toda esa, volviendo al tema del edificio, o sea, se supone que cuando generaste lo que ibas a vender ahí adentro, fueran oficinas o fueran viviendas familiares, tiene que haber un concepto. Entonces, a la hora de vender eso a tu cliente final, que es el que lo va a usar, ¿quién acompaña eso ahí? Porque lo entregaste ujú, y te fuiste. claro. Claro, que Entonces, O decir, es parte del modelo del soporte postproductivo, que es lo que está diciendo José, ¿no? De que terminaste, pero te quedas un periodo de tiempo para poder solventar esos elementos que son típicos del soporte postproductivo, que ya salí, ahora faltan estos pequeños ajustes de cosas que van surgiendo de la operación que no pudiste verlas en el diseño. bueno, yo sé que pero Lina seguimos trabajó en hablando de parte petróleo. técnica. Yo Sí. sé, claro, yo sé que Lina trabajó en petróleo. ¿En qué estás ahorita metida, Lina? ¿En qué trabajo estás trabajando? Oh, ahora estoy en el sector de aeroespacio, en el sector Ah, aeroespacio. carajo. Sí, aeroespacio. Estoy. Sí, aeroespacio significa que el proyecto tuyo lo lanzaste y luego tiene que regresar. Pero después agarran a los astronautas y tienen que tenerlo como 2 semanas metido en, ¿cómo se llama? En un cuarto para evitar que traigan algo para que se acomoden, ¿no? ¿No? Interesante. Interesante en el mundo que está Lina. Sí, ¿verdad? Aeroespacio, porque, y tiene que ver mucho con esa economía 360, ¿no? Ok. Prototipos hacemos así. Yo me imagino que eso es importante. Lo que yo creo que en un momento uno tiene que agarrar y decir, bueno, dime cuál es mi responsabilidad. Nosotros, bueno, perdón, en un pasado yo sí me recuerdo del área de, por ejemplo, de tecnología o de telco que existía ese Hanover y ese Hanover Operaciones. Y en el área cuando tenías contratistas que atendían telecomunicaciones y eso, tú sabes que existía también esa fase de apoyo en operaciones y cobraban por eso, ¿no? Y la tercera era esta, la retroalimentación
y auditoría son señales de vida, señales de vida del cambio. La frase, lo que no se mide mueve atrás. Y le trae ese dibujito del PDCA que la gente no se recuerda que existe un SDSA. Todo el mundo habla del PDCA, que es para mejorar, pero existe el ciclo de SDSA que es para mantener. Cuando tú estás en operaciones puras, tú estás en SDSA, ¿verdad? Y entonces tendría agenda de revisiones formales de adopción en el calendario de operaciones. Y tú le dices, bueno, ¿cuál es? Este está haciendo el estándar. Ah, no lo estás cumpliendo. Regresa al estándar. ¿Te recuerdan de eso? ¿Verdad Gracias, que, José. verdad Tienes que toda muy la poca razón. gente conoce, muy poca gente se recuerda del SDSA? Yo no planifico un cambio, yo hago que se estandarice, ¿no? Correcto, y después lo mantienes, que es el tema del chequeo ese que hace el, el SDSA, Sí, tú ¿sí? llegaste, tú hiciste el PDCA y luego tú dices, estamos Eh, estandarizados. claro, porque entonces hago la operación continua para poder entonces hacer el chequeo. Ya no planifiqué si no estoy en ejecución. Y tengo que asegurarme que el estándar que se estableció se mantenga y Claro, que no haya desviación. claro. Y frase para recordar, el verdadero éxito del cambio no está en comenzarlo, sino en sostenerlo. Y le traje ese libro, Comer, adelgazar y no volver a engordar. Complicado, ¿verdad? ¿No? Pero Este, ahí hay también un cambio de mindset, que es el punto, ¿sí? Si hacemos lo mismo, es un Sí, tema físico, yo puedo hacer el cambio físico, que es lo que termina sucediendo con las dietas yo-yo, porque yo no he cambiado el mindset. Cuando cambias el mindset y la identidad, entonces la gente te dice, no, ya yo no soy gordo. Entonces yo no voy a comer eso porque sé que yo eso ya no lo como, porque yo no como eso. Cambié la identidad. ser y sí, parecer, sí. uno ¿Sabes debe ser. qué? Ajá, dime, Perdón. dime. No, que eso me hizo recordar, yo soy vegetariana, pero yo no me hice vegetariana por conciencia. Yo me hice vegetariana porque, por necesidad de mi salud. Una de las primeras cosas que dejé fue el cerdo hace como, no sé, ya más de 15 años creo, porque las grasas me hacen muchísimo daño. Entonces, así que yo fui, de hecho, yo perdí mucho peso, pero paulatinamente. O sea, hubo una época en que casi que me estaba comiendo el mundo yo. Entonces, y luego que me hice vegetariana, fui cambiando poco a poco. De hecho, lo último que dejé fue aquí. Yo llegué hace 8 años aquí y tengo como 6 aproximadamente o 5 que dejé ya las carnes blancas de todo tipo. Entonces, y tú sientes, porque lo sientes, lo vives, lo experimentas, el cambio. Entonces, una vez que sabes lo bien que te sientes, y ahí me reforzando lo que está diciendo Antonio, una vez que ya tienes ese mindset de que sabes lo bien que te sientes y lo mal que lo pasaste, Sí, olvídalo, tú no vuelves atrás, no vuelves atrás con la Rosa no suelta la tentación. dieta de Cardel que está haciendo después que se quitó 13 kilos en 5 meses. Excelente. Bien complicado, ¿no? Y entonces ahora tenemos el capítulo 14. El valor del cambio no está en el modelo, sino en cómo lo haces realidad en las personas. Interesante, ¿verdad? Y aquí tenemos a Steve Jobs, ¿verdad? Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que cambian, son quienes los cambian, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y por ahí estaban diciendo que que este Donald Trump lo que está aplicando es la teoría del loco. No sé si vieron eso. Y, eso No, no vi. y dicen que eso funciona. Bueno, yo no sé si funciona o no funciona, pero mínimo para algunas cosas sí le funciona, ¿no? Lo importante es que no es que tú creas, sino que tú internalizas de que lo puedes hacer, ¿no? Y el resumen, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene las tácticas más comunes para activar cada componente de Arcar. No se presenta como una receta cerrada, ¿verdad?
Las actividades que se realizan solo serán efectivas si generan el resultado deseado en la persona, ¿no? Y no había caso, sino que es el resultado, y hay tres enseñanzas, actividades diferentes al resultado. Los roles técnicos también refuerzan el cambio y en cada etapa hay un quién y un cómo, ¿no? El primero, actividad diferente al resultado. Hacer coaching no garantiza conciencia. Y eso creo que lo estaba hablando Eli, ¿no? Y les conseguí esta laminita de las competencias del ICF, que veo que hay gente que se está afiliando y es carísimo, ¿no? Y fíjate que aquí te dice, en la séptima, evoca la conciencia, ¿no? Lo que pasa es que ahí volvemos, bueno, yo pienso que Antonio también puede dar una opinión sobre esto. Ahí volvemos otra vez al tema de las creencias, la palabra voluntad que usó Lina también, porque la voluntad es individual, querer hacer algo, pararse y hacerlo, es individual. Entonces, la conciencia se genera primero si tú quieres dar el paso y después, si pasas, digamos, el ciclo que es experimentarlo y con esa experiencia integrar ese cambio en ti. Entonces, o sea, por más que tú les digas a alguien y compartas tus opiniones y tus cosas, tus cosas, tu punto de vista, es la persona la que realmente necesita dar la aceptación y el querer hacerlo para cambiar y para generar conciencia en sí mismo. Pero fíjate que ellos están diciendo de un solo golpe que el hecho que tú tengas un coaching no significa que vas a tener la conciencia. O el hecho que tengas un psicólogo no significa que te vas a curar. Claro. Mira, en el libro de arquetipos de Carl Jung, cuando él comienza el libro, te dice que la transformación, para llegar a grandes transformaciones individual, pues a nivel personal, tienes que ir hacia adentro de ti. Entonces, una frase no es textual, pero te dice, cuando vas hacia adentro de ti, corres el riesgo de encontrarte. Y a mí me Sí. pareció tan profunda esa palabra, o sea, esa frase, porque a nosotros nos incomoda aceptar las fallas que tenemos, nos incomoda el tener que cambiar algo porque lo estoy haciendo mal o porque me estoy haciendo daño, que al final siempre se traduce en eso, me estoy haciendo daño. Entonces, y hacer un trabajo, o sea, una tarea de crecimiento personal requiere de un alto compromiso contigo. Son Ujú. muchas cosas. ¿Y qué sucede? Como haciendo eco del ejemplo que daba Lina con los deportistas. El deportista puede ser muy bueno, pero es un ser humano y puede tener técnica y sigue siendo un ser humano. Y también y lleva una vida porque es un ser humano y la vida es un proceso. También necesita de alguien, ¿verdad? Precisamente por el tema de que somos individuos sociales, de que esté ahí con él haciendo un acompañamiento. Y tú puedes escoger la terapia que mejor te guste, la del coaching, la del psicólogo, o sea, la del biocodificador, la del Reiki, con la que te sientas mejor, porque al final del día tu objetivo es transformarte Ujú. y sentir que lo estás haciendo cada vez mejor. Antonio, tú cuando estabas en esas sesiones de coaching que estabas haciéndole a otro, ¿viste algo parecido a esto? ¿Mm? Lo perdimos. No, 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 yo sí, no. no, ahorita en las redes y esa parte de la actividad no necesariamente igual al resultado. Ahorita en las redes sociales, para lo que están relacionados a Venezuela, se está volviendo a ser famoso el caso de una deportista y Miss Venezuela, Elena Mirlen, creo que se llamaba, que creo que llegó cuarta en el Miss Venezuela, que estaba siempre de segunda y tercera como campeona de tenis a la edad que tenía.
Y llegó un momento en que la tipa literalmente la tuvieron que ir a buscar porque la droga la destruyó por completo. Entonces, el hecho de que tú tengas una persona haciendo actividades, no significa de que realmente has llegado en la mente de esa persona a generar un cambio. A lo mejor lo que tiene es una rata dando vueltas en un círculo. Y apenas lo suelta que pasó, la persona se hunde ante Ojo, cualquier ojo, falla. que es que mira, justamente escuchaba yo un doctor, no recuerdo ahorita el nombre del médico que es especialista en neurociencia. Se los voy a compartir, de hecho, pero él explicaba lo que hace la dopamina en tu cerebro, o sea, y comparaba el efecto de tener un acto sexual con consumir la cocaína. Los niveles de Ajá. comparación son de 900 a 100, pero eso es directamente proporcional, también es directamente proporcional a la cantidad de neuronas que te quema y te daña directo. Neurotransmisores, pum, aquí a tu prefrontal, que es tu zona ejecutiva, es la que te ayuda a analizar y a tomar las decisiones. Entonces, Ajá. imagínate tú una persona que tenga una adicción y que esté afectando su cerebro. Es decir, es que hay que trabajar lo físico, hay que trabajar lo emocional y hay que trabajar también lo mental. Y requiere que la persona desee hacerlo y se comprometa con su transformación. Es decir, el hecho, Porque el cerebro tiene ese mecanismo que todos lo hemos experimentado si en alguna vez nos ha gustado alguna propaganda, alguna campaña de marketing, y todos los juegos electrónicos también lo tienen, que es la recompensa. Justamente lo que claro, estamos hablando en este capítulo, porque el sí, cerebro funciona así. Haces actividad te recompensan y te mantienen en ese ciclo vicioso. O sea, que el vicio claro. no es solo que consumes por la boca, también es por todos los sentidos. El hecho que tú tengas un hábito no significa que tú te dominas a ti, que tú tengas la conciencia de tu dominio. Simplemente significa que te es un hábito. Y el primero que te descuida, que te sacas del hábito, si tú no has hecho conciencia, te vuelves un desastre, ¿no? Yo creo que es eso lo que mejor resumen esto. Segundo, los roles técnicos también refuerzan el cambio y no todo recae en recursos humanos o en el patrocinante. Y ese triangulito me pareció bien interesante, que lo vimos. Tiene gestión de proyectos, gestión de cambio y líder de patrocinio. Y los tres son necesarios. Entonces yo diría, es un solo equipo, ¿verdad? ¿No? Sí, Y sí, en esa perspectiva de unificar, sí, claro, sí, unificar los métodos, los enfoques y proyectos. sí. Y el tercero, en cada etapa hay un quién y un cómo. Cada resultado de acá necesita una combinación específica de actores y actividades. Y me recordé del tablero de fútbol, ¿no? Entonces, no es solamente un equipo, sino que el equipo tiene que practicar sus jugadas antes, ¿no? El asunto es que a veces que ni lo hacen, ¿no? Claro, ese es el riesgo. Y esta tablita de para cada quien, para cada elemento, quiénes son, qué es lo que es su objetivo, quiénes son los que participan y cómo lo logran. Esa tabla me pareció súper interesante, ¿no? Es lo que yo creo que salió. Y teníamos una frase, ¿no? Que era, el valor del cambio no está en el modelo, sino cómo lo hace la realidad de las personas. Y me pareció súper interesante el dibujo. De todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es lo más importante. ¿Verdad? Claro, sí, la actitud. Ya. Sí, porque puedes estar hecho un desastre, pero si tienes la actitud positiva, para adelante. ¿Qué hora tenemos? ¿Nos da tiempo para unas preguntitas? Sí, ¿Sí? bueno, tenemos 5 minutos todavía, 5 minuticos. 5 minuticos, ¿sí? Vamos para acá, vamos a ver si podemos poner las preguntitas rápidamente. ¿Cómo estás, Lina? Bien, Ok.
Ya va, gestión de cambio. Ok, aquí teníamos reforzar cambio. Perdón. Examencito. ¿Están viendo las preguntas? Sí. Sí, Sí. Sí, sí. Después de una implementación exitosa, esta es la del capítulo 12. El equipo de cambio se disuelve sin dejar un seguimiento. ¿Qué error se comete? Se asumió que entregar el plan bastaba para cambiar el comportamiento. Ujú. ¿Cuál de los siguientes es un mecanismo de refuerzo, no de deseo? Es decir, en vez de la etapa de deseo, de una etapa de refuerzo. ¿Cuál de los siguientes es un mecanismo de la etapa de refuerzo, no de la etapa de deseo? El bono. Bono entregado antes del cambio. No, plan de Ah, comunicación inicial, ¿no? el reconocimiento, Ah, porque antes del cambio no. Un vale. gerente de proyecto decide felicitar a un solo miembro del equipo por el éxito del cambio. ¿Qué riesgo corre? La primera. Ujú. claro, sí, la primera. Ahí 4. les ¿Cuál dejé es en el chat el video. Ok. ¿Cuál es el beneficio de hacer auditorías después de un cambio? Medir si el cambio se está adoptando y actuar ante falsos, ante ¿Qué fallos. es, Ujú. qué es clave para asegurar sostenibilidad del cambio? Incluir el cambio en OKRs. Vamos a ver. Score. Creo que lo tenemos todo bueno. 4 de 4, es decir, que hubo una por ahí que no tenía puntuación, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver si nos da tiempillo, porque están que vuelan, ¿verdad? Ok. Capítulo 13. ¿Cuál de las siguientes actividades impacta más directamente en la etapa de habilidad? Ability, ese era conocimiento, ¿no? No. Habilidad es hacer que lo apliquen. Práctica supervisada con acceso a expertos. Sí. Ujú. Mira, por ser la mosca, 0 puntos ahí. Un equipo de proyecto planea 5 cursos, pero los usuarios siguen sin aplicar lo aprendido. ¿Qué componente de Arca no se ha logrado? A ver, la tercera. Awareness. No, reforzamiento o habilidad, una de esas dos. ¿No? Ya va. Le hacemos caso a las mujeres. ¿Qué dice Lina? Awareness. Sí, yo creo que es awareness igual, no hay conciencia si no quieren aprender. Ya va. Pero los siguientes O knowledge también, ¿no? Se dijeron en sigue su sin mayoría. aplicar lo aprendido. Debería ser ability, no sé. Awareness, knowledge, ability. Lo que Ajá. pasa es que ya está, si estás en la etapa final, si ya estás haciendo la capacitación, ya el awareness ya lo pasaste en el modelo APCAR. Claro, Ok, tienes razón. Ujú. ok. ¿Sí? Entonces, por timing, quizás no es awareness, pero bueno, ahí Lina es la que manda, así que chao. Primero es awareness, knowledge. Lina manda. ¿Qué combinación es más útil para crear deseo? Para mí sería la coalición de sponsor más incentivos internos. El gerente del proyecto quiere asegurar que el cambio se mantenga después de la entrega. ¿Qué acción es la más útil? Para mí La sería la 12 del sería. OKR, la 2. Claro. Porque tiene indicador. ¿Quiénes son los actores claves para generar conciencia de un cambio? Si lo vemos en La una perspectiva, última, sería sí. la última, exacto.
3 de 4. Mira, ¿qué pasó? La mía. Ability. Ability, sí. ¿Qué tal la aplicación? Fueron al curso, pero no lo Tienes implementaron. razón, el Antonio. El El Antonio, tiempo. ¿no? El Antonio. Ay, perdón, perdón. No, pero voy a aclararlo. Aquí en Chile te dicen la Eli o el Y aquí en Antonio Sí, Cataluña es también. así, es así, es cuando hay así. mucha confianza, además cuando se quiere mucho a la persona, ¿verdad, Antonio? Yo te quiero mucho. Entonces, pero no es como en Venezuela. En Venezuela te dicen la Eli y es una cuestión como muy de desprecio. La Mato, Exactamente. la Cecilia. Mira, bueno, ha sido un gran placer estar con ustedes. Terminamos el próximo martes y vamos a organizar para el jueves una sesión estratégica para revisar los resultados de la encuesta, para organizar el siguiente ciclo, ¿les parece? ¿Sí? Vale, Vamos pues y libre a gracias. sacar la publicidad. Cuídense pues. Chao, chao. Chao, Gracias, Lina. hasta Chao, luego. José.